Yo hoy quiero hablarles un poco sobre, como dice en la pantalla, el Señor de los procesos. Y es que en nuestra vida yo creo que todos pasamos por las mismas circunstancias. Es decir, todos tenemos metas, todos tenemos planes, todos tenemos procesos que llevamos a cabo en nuestra vida. Si adelantan la siguiente pantalla, dice que ahí está la meta, el plan y el proceso. Y yo creo que de manera disciplinada o intuitiva, no necesariamente tiene que ser declarada en un escrito, nosotros tenemos metas. Y una meta, pues, al final es el resultado final de lo que queremos hacer, de lo que queremos lograr en nuestra vida. Para ello planificamos, para ello tenemos procesos diarios. Y es esa meta o esas metas las que nos ayudan a llevar nuestra vida con cierto orden. Es decir, si yo no sé bien para dónde voy, pues difícilmente voy a caminar o transitar con coherencia en mi vida. Entonces, podemos tener metas a largo plazo, podemos tener metas a corto plazo, podemos tener metas a mediano plazo, y esas metas rigen lo que nosotros somos en realidad, lo que al final nosotros queremos ser en nuestra vida. Y para eso planificamos. Y lo podemos hacer, como les dije, temporalmente. Unas que no se van a lograr ahora, otras que sí son constantes en el día a día y otras que al final llevan también su tiempo. Y otra cosa particular que tiene que ver con las metas es que no hay edad para ello. Es decir, un niño puede tener metas y claro que las tiene. Un joven tiene metas, un adulto tiene metas y así sucesivamente hasta llegar desde cualquier rango de edad es válido. O sea, Miguel tiene metas, nuestro hermano Miguel, a pesar de su alta edad. Todos tenemos metas y eso es bueno para nuestra vida. Yo quiero mucho al hermano Miguel, por eso me permito eso. Y yo sé que él me quiere mucho a mí. Y eso nos permite enfocarnos. Y fíjense, si usted tiene, por ejemplo, y quiero hacer un énfasis ahí, entre 16 y 30 años, por lo general, la toma de decisiones en esa etapa de la vida es muy trascendental. Porque las decisiones que tomes seguramente van a tener consecuencias en tu etapa más adulta. Y pongo 30 años porque en la etapa hasta los 30 años estoy desarrollando ciertas actividades en mi vida que me dirigen a mí. Vamos a poner ejemplos de metas. Una meta puede ser comprarme un apartamento, alquilar un apartamento, comprar un vehículo. Puede ser leer la Biblia durante un año, tratar de leer la Biblia durante un año, la Biblia completa. Puede ser servir en un ministerio, puede ser cantar en el grupo o tocar un instrumento, servir en algún área de la iglesia, eso pueden ser metas. Una meta es pasar mi año escolar, pasar mi curso. Una meta puede ser lo que ustedes quieran. Al final son logros que vamos a ir construyendo en el día a día. Y esas metas, como les dije, terminan definiendo quién soy yo. Y yo les voy a pedir a ustedes que reflexionen hoy y que coloquen una meta en su vida. Por lo menos lo reflexionen hoy y se lo llevan de tarea para la casa, que es ser la mejor versión de nosotros mismos. ¿Cuál es la mejor versión de José Manuel? Yo estoy conduciéndome hoy para decir que estoy transitando en la mejor versión de José Manuel. Yo tengo 50 años, los cumplí este año. El José Manuel de 50 años es la mejor versión que yo soy. Pues yo creo que todos tengan eso en mente mientras conversamos durante la prédica. ¿Sí? Yo les quise traer un ejemplo de dos chicas. Ahí están, no sé si se ven bien. Una de ellas debe ser más conocida que otra porque es dominicana. La otra, casualmente como yo,
es venezolana. Y son dos atletas de alta competencia. Ellas se tomaron esa foto juntas cuando les entregaron esos trofeos que como campeonas del mundo en su especialidad. Yulimar Rojas, venezolana, ella es atleta de salto triple, es campeona mundial de salto triple, es campeón olímpico de salto triple y es una atleta de alta competencia. Y Marileidis Paulino es dominicana, ganadora olímpica de 400 metros en París 2024, en la Olimpiada de París 2024. Ella ya había ganado con un grupo de atletas en relevos mixtos en Tokio 2020, ganó medalla de plata. Y ella es campeona también mundial de la especialidad. Ambas, cuando usted lee o cuando usted ve documentales sobre ellas, ambas tienen varias cosas en común. Desde muy pequeñas tuvieron sueños. Desde muy pequeñas fueron dirigidas en esos sueños. Hubo alguien que las apoyó en sus sueños. Desde muy pequeñas ellas empezaron a disciplinarse para lograr objetivos. Y disciplinarse a veces requiere dejar de lado cosas que los jóvenes de su edad hacían. Por ejemplo, ellas dejaban de ir a fiestas porque ellas querían descansar, porque ellas necesitaban el descanso para su cuerpo. Ellas no bebían, no usaban drogas, no hacían nada que dañara su cuerpo, porque ellas entendían que ellas tenían una meta, tenían un fin, que era llegar a las Olimpiadas y tratar de hacer la mejor participación posible y, en fin, hasta llegar a ser campeonas mundiales. Y yo creo que es muy meritorio, además, siendo ellas latinoamericanas, con las condiciones que son un poco más difíciles que en otros países, en el desarrollo de una disciplina, ellas pudieron lograr eso. Pero bueno, yo no les vine a hablar de Marileidi y de Yulimar, pero definitivamente son ejemplos claros de cuando uno se propone una meta, poder alcanzarla a través de planes y procesos en la vida. Seguro ellas, si las tuviésemos aquí y le preguntásemos algunas cosas, nos dirían que tuvieron que hacer una buena alimentación, descanso, ejercicios, videos, corrección de técnica, etcétera. Y durante todo ese proceso llegaron a ello. Fíjense que 400 metros, yo no recuerdo muy bien cuál es el tiempo, pero es menos de un minuto. O sea que en menos de un minuto se decide años y años y años y años de preparación. O sea que es meritorio lo que ellas hacen. Pero como les dije, no vine a hablar de Marileidi ni de Yulimar, sino que quiero enfocarme también en un personaje que aparece en la Biblia, que ya leímos parte de una oración que él hizo, que es Nehemías. Y yo quiero que veamos quién es Nehemías, ¿no? Nehemías, en la siguiente lámina, por favor. ¿Sí? Ahí hay una declaración de un pastor que nos da un muy buen contexto del libro de Nehemías. Y el pastor dice: el libro de Nehemías comienza con un tiempo de tristeza y ruina. Aunque el templo ya había sido reconstruido, las murallas de Jerusalén seguían destruidas y el pueblo vivía sin dirección ni esperanza. Nehemías, lejos de su tierra y cómodo en el palacio del rey, sintió en su corazón la carga de Dios por la condición de su nación. Ese pesar lo llevó a orar, a llorar y a ponerse en acción. Así Dios usó un hombre común con una visión santa para levantar los muros y, más importante aún, restaurar la fe y la dignidad de su pueblo. Y Nehemías, el libro de Nehemías, que está en el Antiguo Testamento, es un libro que tiene 14 capítulos, muy interesante. Ha sido usado para hablar de planificación dentro de las iglesias, ha sido usado para hablar de liderazgo dentro de las iglesias. Hay un libro, no recuerdo ahorita el autor, pero que se llama Pásame otro ladrillo, que tiene que ver con Nehemías. Es un libro muy interesante
que habla sobre cómo una comunidad de fieles creyentes puede llegar a construir, en este caso, reconstruir las murallas de Jerusalén. Y es que Nehemías vivía en el exilio, él no nació en Jerusalén, su generación. Antes del libro de Nehemías está Esdras, está Crónicas, Reyes, y ahí está la historia de cómo el pueblo de Israel fue dividido, fue dispersado por su propio pecado, y cómo ya en el momento en que Nehemías aparece en esta historia, ya el templo fue reconstruido por Esdras, pero sin embargo la situación espiritual del pueblo y de ánimo emocional estaba muy baja. Y Nehemías vivía en Susa. Ahí yo les traje un mapa para que lo vieran. Susa es donde está la ubicación rojita, es hoy Irán, está en el oriente, y Jerusalén está allá hacia el occidente, hacia el mar Mediterráneo, muy cerca del mar Mediterráneo, y la distancia entre Susa y Jerusalén es alrededor como de 1.400 kilómetros, dependiendo de por qué ruta puedas llegar, ¿no? En línea recta serían unos 1.200. Y yo pensaba, y bueno, yo soy extranjero, y enseguida cuando estuve haciendo la revisión me puse a ver cuánta distancia hay de San Pedro de Macorís a mi casa, y son 900 y tantos kilómetros. Y pensé en muchas personas aquí, por ejemplo, sé que mi querida Verónica es de Jacksonville, Florida, y mis chicos allá son de La Habana, y yo sé que a veces nuestro corazón llega hasta allá, así tú te sientas bien, así tú estés bien, y yo doy gracias al Señor por este país, y doy gracias al Señor por la comunidad de San Pedro de Macorís, por mis hermanos de la iglesia, pero uno de vez en cuando el corazón se vuelca hacia su tierra, ¿no? Y ahí se encuentra Nehemías en Susa. Es una persona que tiene, las características de Nehemías tenía muy buen empleo, tenía un gran empleo, tenía un muy buen jefe, tenía un gran jefe, tenía buena alimentación, vivía en un palacio, tenía buena vivienda, vivía en un palacio. Yo creo que tenía hasta internet 5G, tenía wifi, tenía aire acondicionado y no miraba el recibo eléctrico, no andaba con ese problema. Debería tener el último teléfono, la última generación de teléfono, el iPhone menos 545, me imagino que era el que andaba en esa época. Y es decir, era un hombre que estaba muy bien acomodado. Sin embargo, su corazón tenía una carga. Y tenía una carga porque él, al pueblo de sus antepasados, él sabía que estaba sufriendo. Y si vemos el libro de Nehemías, y ya nos metemos un poco en eso, Nehemías capítulo 1 nos dice, fíjense, ahí está Nehemías capítulo 1 versículo 1 y Nehemías capítulo 2 versículo 1. En el 1 dice: estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Kislev del año 20, estando yo en la ciudad de Susa. Y el versículo 1 del capítulo 2 dice: un día en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca me había visto triste, y ya vamos a ver qué pasó con eso. Lo que quiero decirles con estos dos versículos, y ahí está una correspondencia, lástima que no se ve tan bien, pero yo les ayudo. Una correspondencia entre el calendario hebreo y el calendario gregoriano nuestro, y vemos que en el versículo 1 del capítulo 1 menciona el mes de Kislev. Es decir, si vemos en la correspondencia, es un día cualquiera entre noviembre y diciembre aproximadamente. Y en el capítulo 2 dice que está en el mes de Nisán, es decir, entre marzo y abril. Quiere decir que entre el capítulo 1 y el capítulo 2 de Nehemías
Pasaron 4 meses aproximadamente. Entonces veamos qué pasaron en esos 4 meses. Y fíjense que Nehemías recibe, y voy a leer el versículo 2. Dice, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Y ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Y Nehemías tenía una carga en su corazón, y al escuchar estas palabras, definitivamente ocurre un cambio en su vida. Y dice la palabra que literalmente él se sentó, lloró, hizo duelo, ayunó y oró. Y yo me pongo a pensar en él en ese momento, con esa carga que él tenía y esas comodidades que él tenía, la gran disyuntiva que él podía estar pasando, esa encrucijada. Yo me siento bien, yo estoy bien, tengo todas las condiciones, pero sé que el pueblo de mis antepasados está sufriendo y sé que mi Dios espera algo de mí. Sé que esa carga tiene que tener un resultado a la vista de los ojos de Dios. Y nosotros leímos todos juntos al principio del servicio la oración que hizo Nehemías. Nehemías oró con gran elocuencia, con gran emoción, como cuando uno ora en su casa, cuando está pasando por una gran dificultad, cuando nadie nos ve, que podemos desahogarnos en el Señor. Y eso fue lo que él hizo en esa oración. Él dijo, primero reconoció la majestad de Dios, primero reconoció la grandeza de Dios, luego reconoció el por qué estaban en esa situación. Miren que no hay culpas, que eso es algo que comúnmente también nosotros hacemos, el por qué me pasa esto, por qué pasa esto. No, él lo tenía claro, el pecado de él y su casa y su pueblo los había llevado a las consecuencias en las que estaban viviendo en ese momento. Pero también era un hombre de Dios que tenía la palabra en su corazón y en su mente, y le dio y oró diciéndole al Señor, pero yo sé que si nosotros nos volcamos a ti y ponemos la mirada en ti, tú nos vas a reagrupar y nos vas a dar la victoria. Y qué bueno es cuando un hombre de Dios, cuando una mujer de Dios, cuando un joven de Dios o un niño se aprende algo de la palabra, medita en ella y se la apropia para en momentos de dificultad poder afianzarse en ella, asirse en ella. Y es en esos momentos de dificultad cuando uno necesita recordar lo que Dios nos dio en la palabra, la fidelidad de Dios, el amor de Dios hacia nosotros, a pesar de las circunstancias, incluso a pesar de que no era el caso de Nehemías, yo no entiendo por qué me está pasando tal circunstancia. Y ahí termina el capítulo 1, pasan 4 meses, aparentemente no pasa más nada, pasan 4 meses y llega el capítulo 2. Y como les mencioné, en el capítulo 2, termina el versículo 1 diciendo, como él nunca me había visto triste, es decir, su jefe, a pesar de las circunstancias que él estaba viviendo, pasó 4 meses y no se dio cuenta que él estaba triste, que tenía alguna preocupación, etc. O sea que Nehemías, a pesar de las circunstancias, trabajaba fielmente. Se dedicaba a hacer lo que tenía que hacer de la mejor manera posible. Era la mejor versión de Nehemías en ese momento. Entonces él le pregunta, ¿por qué estás tan triste? No me pareces que estás enfermo, pero hay algo que te está causando dolor. Dice Nehemías, dice, ¿cómo no voy a tener dolor si la tierra y el pueblo de mis antepasados está sufriendo mucho? Porque las murallas de Jerusalén están en ruinas y las calles todavía tienen fuego consumido de esas murallas. Y fíjense que es un dolor que podemos vivir nosotros también.
Es decir, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en San Pedro de Macorís, queremos mejorar muchas cosas de nuestro pueblo. Sabemos que hay idolatría, sabemos que no hay un apego real al Señor, que los servicios públicos no son los adecuados, que hay una carencia de muchos principios morales, emocionales en nuestro pueblo. Y eso nos puede causar dolor, porque nosotros queremos al mejor San Pedro de Macorís, es San Pedro que definitivamente ame al Señor. Y el rey le pregunta algo muy básico. Bueno, pues, ¿qué quieres que haga? Y Nehemías dice, encomendándome a Dios, le dije. Y le dice lo siguiente: si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis antepasados. Yo me imagino, y eso es una especulación mía, que el rey dice, bueno, pero ese viaje es largo. Yo me imagino que el rey también tenía celular, agarró una de esas apps de ubicación y dijo, déjame ver desde la avenida 27 de febrero de Susa hasta el malecón de Jerusalén cuánta distancia hay. Y se imaginó que si le permitía a Nehemías salir, iba a pasar mucho tiempo fuera. Sin embargo, le concedió su favor. Y fíjense, para mí es clave, y no quiero dejarlo pasar, que cuando el rey le dice, ¿qué quieres que haga? Lo primero que dice es, así que oré al Dios del cielo. Es decir, llegó el momento, 4 meses después, que el rey se dio cuenta que yo estaba triste y me preguntó, ¿qué quieres que haga? Y yo oré al Dios del cielo y le dije que quiero irme para allá, que quiero ayudar a mi pueblo. ¿Cuánto durará el viaje? ¿Cuándo regresarás?, preguntó el rey. Eso nuevamente habla muy bien de Nehemías, es decir, era una persona querida, confiable para el rey. Dice también que estaba con la esposa, el rey. Así que me imagino que miró hacia el lado, la esposa le asintió y hasta el rey tenía que contar con el beneficio de su esposa y eso está muy bien. Y el rey aceptó enviarlo y eso es una gran bendición. Pero quiero destacar el por qué los 4 meses, que no solo él se sentó, no solo él ayunó, no solo él oró, sino que él planificó. Porque la siguiente conversación que tuvo con él fue, ok, gracias por dejarme ir, pero yo necesito que tú me des cartas de autorización para yo ir transitando este camino de 1.600 kilómetros y para que no me detengan en ningún lado. Si yo tengo cartas de autorización del rey del viaje, pues voy a poder transitar libremente. No sé si es que había mucho amé, mucho policía en el camino, seguramente sí, pero lo cierto es que ellos tenían que presentar cada vez que llegaban a un sitio extranjero, tenían que presentar cartas para que les permitiese esa autorización. Es decir, que él pensó en el camino, en esos 4 meses, que necesitaba ciertas cosas. No solo se basó en un sueño de que yo quiero reconstruir la muralla, sino que pensó, se dejó guiar por el Señor en ese tiempo. Y el rey le dijo, está bien, yo te hago las cartas. Bueno, perfecto. Siguiente paso le dice, oh, pero me falta otra cosa. Yo quiero que tú le pidas a los guardabosques tuyos que me den madera, porque yo quiero ir a reconstruir las murallas de Jerusalén. Y para reconstruirla necesito madera y yo no la tengo. Así que yo te quiero pedir que tú me des la madera. A lo cual él también dijo que sí. Es decir, que planificó, él quería reconstruir las murallas de Jerusalén, que él necesitaba madera. ¿Quién tenía la madera? El rey. Es decir, él pensó, él se pasó por todos sus procesos para poder lograr eso. ¿Sí? Y contó además con la bendición de Dios, porque ya no pidió más, pero el rey le dijo, ¿y sabes qué? Te voy a hacer acompañar por unos de mis hombres y por caballos para que te ayuden en esta meta. Y el capítulo 2 termina con Nehemías llegando a Jerusalén, descansó, dice que descansó 3 días, un viaje muy largo,
tuvo que cargar el celular también, o sea que se quedó sin batería en el camino, y hizo una inspección nocturna de todo el área para saber cómo estaban las condiciones. No era lo mismo lo que le contaron, sino verlo. Y luego se reúne con el liderazgo de la zona, le cuenta lo que sucedió, los milagros que Dios había hecho para que él llegara ahí. Yo me imagino la llegada de Nehemías con la madera, con la gente, con los caballos. Es decir, debe haber sido impresionante. No es lo mismo que llegara él solo, aquí estoy yo, vamos a reconstruir la muralla y sin más nada, a todo lo que él organizó. Una tarea es que tienen que leer los otros 12, espero que haya sido lo suficientemente elocuente para que se animen a leer los otros 12 capítulos del libro de Nehemías, que es muy, muy interesante. Entonces, entendiendo esto, yo quiero dejarles cosas, 3 asuntos. Con Jesús en cada etapa, porque nuestro Dios puede estar en todas las etapas de nuestros procesos. En primer lugar, les quiero decir que hay que buscar a Dios antes de movernos, antes de planificar. Dios debe estar en nuestra vida. En segundo lugar, invitar a Dios a caminar por nuestros planes, a transitar juntos. No es que yo hago mi esfuerzo, sino yo tengo que buscar de Dios a transitarlo. Y en tercer lugar, construye con Dios el cimiento de tus metas. En cada uno de esos 3 pasos, yo identifico un poco lo que hizo Nehemías. Buscó a Dios antes de moverse, esperó. El valor de la espera en la vida de una persona tiene que ser algo fundamental. Invitó a Dios a caminar en sus planes. No les voy a decir mucho de los otros 12 capítulos, pero cada vez que tenía dificultad, cada vez que tenía oposición, cada vez que tenía problemas, él se refugiaba en el Señor y hacía que los otros se refugiaran en el Señor, les recordaba quién era, por qué estaban reconstruyendo esto y por qué era importante para el pueblo contar con la bendición de Dios. Y eso es algo que nosotros debemos siempre tener presente. Entonces, en primer lugar, busca a Dios antes de moverte. Si me acompañan con el siguiente slide, tenemos Romanos 12:2. Hay 4 aspectos que les quiero señalar para que pensemos en buscar a Dios antes de movernos. No es que hay 4, pueden haber muchos más. Yo traje 4. ¿Sí? En Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No hay manera de que yo pueda buscar a Dios sin contar con mis pensamientos. Es en los pensamientos, es en la construcción de ideas donde nosotros libramos las batallas. Si yo paso todos los días, paso mucho tiempo viendo cosas que no son del agrado del Señor, pues eso va a entrar en mis pensamientos y por ende mis construcciones de ideas y mis pensamientos, mis principios y mis valores van a estar desarrollados en función a eso que estoy haciendo. Si yo, por el contrario, medito en la palabra del Señor, me reúno, me congrego en la iglesia, tengo una disciplina de devocionales diarios o de oración o de canto o de otras disciplinas que ya vamos a ver también espirituales, definitivamente mis pensamientos van a estar en la misma página del Señor. Y por lo tanto, yo ya estoy buscando a Dios antes de moverme. Porque cada vez que tenga una encrucijada, cada vez que tenga una toma de decisiones, voy a recordar lo que Dios quiere para mi vida. Y por lo tanto, mis decisiones seguramente van a estar acompañadas en ello. Es decir, es en los pensamientos donde nosotros vamos a lograr
tomar las decisiones correctas. Y lo que esté lo que esté dentro de nosotros va a ser fundamental para ello. En segundo lugar, Romanos 12:3 dice, por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Entonces, en segundo lugar, actitud de humildad. Fíjense que dice, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto del que debe tener. Yo puedo haber estudiado mucho, yo puedo haber leído la palabra, yo creo saber muchos versículos, yo creo saber muchas cosas de la Biblia, creo haber estudiado muchas cosas. Eso en modo alguno le permite a esa persona creerse más que los demás, subestimar al otro. ¿Cuántas veces no vemos hermanos que hasta con dificultad, yo he tenido en mi vida, en mi iglesia en Venezuela, teníamos un grupo de ancianas que les costaba leer, que les costaba la lectura. No tuvieron el privilegio de tener una educación, no tuvieron formal, no tuvieron el privilegio de que alguien les enseñara. Sin embargo, la sabiduría diaria con las que ellas ejercían su vida, los consejos que le daban a uno, las oraciones que daban a uno eran extraordinarias. Y ahí es cuando uno veía el poder de Dios, porque no hace falta ser el más inteligente, no hace falta ser el más capacitado para tener esa sintonía con el Señor. No debes tener más concepto de sí mismo del que debes tener, tampoco debes tener menos. ¿Sí? Eso es importante también. La autoestima es necesaria para la vida de nosotros. ¿Sí? Además, como cristianos, reconocemos que Dios obra en favor de nosotros. Es importante también, si uno tiene problemas de autoestima, y que puede ser, que eso es parte también de la vida, lo puedes conversar y seguramente se te puede ayudar. Pero la actitud de humildad tiene que ser un segundo elemento, o yo lo estoy colocando como un segundo elemento, para buscar a Dios antes de movernos. Si tenemos buenos pensamientos, si llenamos nuestros pensamientos de la palabra del Señor, de las ideas que el Señor quiere para mi vida y tengo la actitud adecuada, voy a buscar a Dios antes de moverme y voy a tomar mejores decisiones. En tercer lugar, Mateo 6:1 dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Y es en Mateo 6, que está en el Sermón de la Montaña, es el propio Señor Jesucristo que está diciendo esto. Dice, hay dos formas de hacer las cosas. O las hacemos pensando en el Señor o las hacemos pensando en la gente. Si usted la hace pensando en la gente, pues ya tiene su recompensa. Si yo llego a postear en una red social que yo estoy ayunando y eso genera likes, entonces, bueno, yo ya tengo mi recompensa. Los 50 likes que me dieron fueron los 50 likes que me gané. Y ya eso no pasa de allí, ¿sí? Y ahorita vamos a ver una placa que nos ayuda a ver algunas cosas con respecto a eso. Pero aquí lo que quiero destacar es la intención. Es decir, no solo valen los pensamientos, no solo vale que yo tenga una actitud humilde, sino la intención del por qué hago las cosas. Yo puedo ser muy dadivoso, pero si esa dádiva yo la entrego para que todo el mundo me vea, pues ya tengo mi recompensa, porque seguramente hay gente que va a decir, oh, qué bueno es el hermanito, mira como siempre está pendiente, qué bueno es que siempre entrega algo. Entonces hay una intención ahí que no está bien. Y por último, el valor de esperar. Salmos 37:7 dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otro, ni por lo que maquinan planes malvados. Es decir, que el valor de esperar, la paciencia en nuestra vida tiene que ser fundamental. Entonces, usted quiere buscar a Dios antes de moverse, antes de tomar una decisión, disciplínese primero en sus pensamientos, en su actitud, en su intención y en su paciencia. Seguramente, como les dije, hay otras cosas que podemos agregar. El siguiente slide nos muestra una
placa de cosas que nosotros podemos hacer en nuestra vida diaria. La de Romanos 12, que también lo leímos, ahí hablaba de amor sin fingimiento, de hospitalidad, habla de bendecir siempre, vivir humildemente, ser generoso, no ser vengativo, hacer lo correcto, vencer el mal con bien. A veces vemos la Biblia y decimos, es complicada algunas cosas de la Biblia, es complejo. Y ciertamente hay pasajes que son bastante complejos, pero hay otros que son demasiado claros. Y si usted cumple con esos claros, no va a tener problemas con los complejos. El pastor Carlos hace algunas semanas, cuando habló del infierno, decía, no se preocupen dónde queda, porque nadie va a ir para allá. Entonces, no importa geográficamente dónde está el infierno. Entonces hay gente que no, que quiere saber, pero ¿dónde está? ¿Y cómo es? ¿Y cuáles son las características? Y bueno, pero si usted no va para allá. Entonces, ¿qué tanto importa dónde queda geográficamente? Entonces, a veces nos cuesta algunos pasajes. Este está bastante claro. Nos da directrices de cómo hacerlo. Y en el capítulo 6, que también les invito a leer en casa, nos habla, y lo hemos leído seguramente la mayoría algunas veces, habla sobre el dar, sobre la oración, sobre el ayuno, sobre el perdón, el verdadero tesoro, las riquezas y la confianza. El versículo 1 se puede leer, fíjense que yo tengo aquí abierto el 6, el capítulo 6 completo, y yo lo leo así. Yo leo primero el 1, empiezo a leer porque dice, cuídense de no hacer su propia justicia, ya lo vimos, y dice, por eso cuando le des a los necesitados, y entonces hay dos opciones, o haces una fiesta y haces una bulla para que todo el mundo te vea, o lo haces con cautela, lo haces en privacidad, y es la manera correcta de hacerlo. En el 5 dice, cuando oren, entonces cuando llegue ahí usted vuelve a leer el 1 para que no se le olvide. Dice, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Y entonces lee el 5, cuando oren, y así va a ser, así lo puede hacer. Dice, cuando ayunen o cuando los tesoros, el versículo 1 nos da la clave de cómo debemos, del por qué hacerlo. Y el 33, que termina en el 34, pero el 33 es el muy conocido, primero busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas añadidas serán. Entonces, buscar a Dios antes de movernos es una muy, muy buena idea. En segundo lugar, es invitar a caminar a Dios en tus planes. Yo traje Josué 1, el capítulo 1, versículo 8, dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. No hay manera, hermanos, de que podamos creer que vamos a tener éxito delante de los ojos de Dios sin meditar en la palabra de Dios, sin meditar en la relación con mi Señor. Y cuando hablamos de meditar no es solo leerla, sino reflexionarla, sino llevar cada día a nuestra vida la palabra de Dios. Y fíjense que en esa placa dice la parte que me toca a mí y la parte que le toca a Dios. Es decir, que aquí hay una sociedad. Dios nos da promesas, amén. Contamos con su asistencia, garantiza su presencia y da claves para el éxito. Y la parte que me toca a mí demanda acción, dedicación y entrega, valor y valentía y obediencia. Si ustedes se acuerdan ese pasaje de Josué, ya te he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo, no te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Es decir, contamos con su asistencia. Por ejemplo, el verso 5 dice, durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Pero ¿qué le dice en el verso 8? Le dice, recita siempre el libro de la ley, en el día, en la noche, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, y así prosperarás y tendrás éxito. Nehemías invitó a Dios a caminar en su vida. Lo invitó todo el tiempo. A pesar de la comodidad, dijo, me voy para el lado incómodo, porque sé que eso es lo que Dios quiere para mí. Y empezó a transitar un camino con Dios. Invitó a Dios.
nosotros tenemos que invitar a Dios en nuestros planes financieros, en nuestros planes de trabajo, en nuestros planes de las relaciones, en nuestras familias. Dios tiene que estar como invitado principal en cada una de nuestras acciones. Y el tercer lugar, construye con Dios el cimiento de tus metas. ¿Sí? Y ahí tengo 2 de Pedro 1, 5, 7. Y Pedro dice ahí, esfuércense para añadirle a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad amor fraternal y al amor fraternal amor. Y el pastor Gary hace algún tiempo atrás nos predicó, nos hizo una serie con este pasaje, y en cada uno de esos aspectos nos explicó cómo podíamos añadirle a nuestra fe eso. Nosotros tenemos fe en Jesucristo, nosotros somos salvos por la obra que hace Jesucristo en nuestra vida. Eso no está en discusión, pero nosotros debemos agregar cosas en nuestra vida. Dios quiere que agreguemos cosas en nuestra vida, que ese paquete completo, para la mejor versión de nosotros, sea correcta. Si tuviésemos aquí a Marilady Paulino y yo le pregunto, ¿tú crees que yo puedo ganar la medalla de oro en la Olimpiada solo trabajando disciplinadamente los domingos de 9 a 12 de la mañana? ¿Qué creen que va a decir ella? Que es imposible. Ella no puede dedicar 3 horas a la semana para ser la mejor atleta del mundo y poder correr mejor, más rápido que todas. Es imposible. Es más, se reiría, me diría, ¿qué pregunta es esa? ¿Por qué tú me dices eso? Entonces, nosotros podemos ser buenos cristianos solo ejerciendo nuestra vida cristiana los domingos de 9 a 12 del mediodía. La respuesta debería ser igual de contundente que con el caso de un atleta como Marilady Paulino. Y dice, el pastor Gary, yo tomé notas, y por eso a veces es bueno tomar notas, porque bendice en nuestra vida esas notas. Y después uno puede meditarlas y hacer su propio estudio. Y fíjense que con qué palabras colocó él esa añadir. ¿Qué tenemos que añadir a nuestra fe? Excelencia moral. ¿Qué tenemos que añadir a la excelencia moral? Y va en sucesión, cronológicamente, conocimiento práctico. Y ese conocimiento práctico tiene que haber autocontrol. Y el autocontrol tiene que haber la paciencia, el valor de esperar. Hermanos, para todo el mundo, cuando usted está en una relación, bien sea de trabajo, de amigos, que no son cristianos, una de las cosas que nosotros siempre tenemos que tener presentes es el autocontrol y la paciencia, el dominio propio y la paciencia, porque eso va a marcar la diferencia. Hay mucha gente agresiva en la calle, hay mucha gente que está esperando que yo también me convierta en ese agresivo, que yo me comporte como ellos. Entonces, en ese autocontrol y el valor de esperar que yo debo añadir a mi fe para tener una vida cristiana bien construida. Imitar el carácter de Dios, la piedad, que no lo mencioné. La piedad, y es muy importante, imitar ese carácter de Dios y el amor fraternal. Y fíjense que en el versículo 8 dice, pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no les dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 10 dice, por tanto, hermanos, como le dijo el Señor a Josué, esfuércense más todavía para asegurar del llamado de Dios, de quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Y quiero terminar con esto. Qué bueno que tenemos aquí un relojito. No sabía, pero es muy buena idea. Quiero terminar con esto. Porque no solo las cosas, las circunstancias de la vida. O sea, yo estoy construyendo este relato y pareciera que todo es positivo, pareciera que todo es fácil. Y no lo es. Yo sé que es muy complicado. Yo mismo me complico mucho en la vida. Y por eso yo sé que hay situaciones de tormenta en nuestra vida, pero Dios se interesa en todas las circunstancias de nuestra vida, en todas, en las buenas, en las malas, en las regulares.
¿Sí? Yo le decía a una hermana en estos días, ¿tú crees que nosotros le caemos bien a Dios? O sea, nos ponemos a pensar, yo le caigo bien a Dios, porque nosotros somos muy fáciles de decir, ay no, este hermano me cae más o menos, este me cae bien, este no me cae tanto, lo saludo, pero nosotros creemos que le caemos bien a Dios. Cuando nos vemos a nosotros mismos, yo creo que la respuesta, cuando nos vemos a nosotros mismos, debería ser no, pero la respuesta es sí, porque Dios nos ama, porque quiere tener una relación con nosotros, porque quiere tener una vida con nosotros, a pesar de las veces que hemos fallado, que nos hemos equivocado. Y fíjense que Dios se interesa en muchas circunstancias de la vida. Y la siguiente parte de la lámina dice, Dios se interesa en la mitad del camino, cuando estamos en ese mitad. Cuando yo compro el vehículo y lo compro a crédito, salgo de ese dealer contento con mi vehículo, con 48 cuotas que pagar. Y a la cuota 24 ya no me gusta tanto el vehículo porque ya tiene un par de años, pero tengo ese poco de cuotas todavía que pagar. La mitad del camino es complicada. La mitad del camino es complicado. La mitad del camino para Nehemías fue que ya llegaron a la mitad de la muralla y había muchos escombros y la gente veía escombros. La gente veía con dificultad porque veía escombros, veía oposición y las fuerzas iban cediendo. Y eso pasa en nuestras circunstancias de vida, en nuestras relaciones familiares, tenemos baches, en nuestras relaciones de trabajo tenemos baches, en nuestro andar diariamente en la sociedad. Tenemos oposición, temores, frustraciones, derrotas, ¿sí? Sin embargo, ¿a quién tenemos? A nuestro fiel Señor Jesucristo, que lo tenemos en nuestra vida. ¿Y a quién tenemos? Al Espíritu Santo de Dios, que bajo su guiatura, bajo su conducción, podemos y debemos ir superando todas estas cosas. Por eso tenemos que congregarnos también, por eso tenemos que animarnos a entrar a un grupo pequeño, por eso tenemos que animarnos a servir al Señor, porque es en esos momentos de disciplina diaria en la que nosotros podemos mirar, ver la obra de Dios. Podemos ver la obra de Dios en la vida de otro hermano, con un consejo, con una oración, con el amor que Dios nos da. Pero yo les voy a dejar este versículo final, Mateo 11, 28 al 29, porque el Señor Jesucristo nos dijo, a todos, sin excepción, nos dijo, vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Usted está cansado, usted por una situación de su vida, usted está preocupado por alguna situación de su vida, un proceso que no está bien, una meta que no logro cumplir, no veo lo que va a pasar. El Señor está ahí para usted. El Señor está esperando que vayas a Él todos los días, que medites en el libro de la ley, que entiendas que Él es tu Señor y que está a disposición y que no hay nadie en el mundo que le caiga mejor a Jesús que nosotros mismos, porque Él hizo la obra en nosotros y nosotros somos sus hijos amados. Dios es fiel, Dios es bueno. Los cantos que tuvimos, que nos precedieron, hablaban de eso, en la bondad de Dios, en la grandeza de Dios para nuestras vidas, en cómo Jesús forma parte de nuestras circunstancias. Quiero que te vayas con lo que te dije al principio. ¿Eres la mejor versión de ti delante de los ojos de Dios? ¿Realmente así lo crees? ¿Qué tengo que hacer para ser la mejor versión de nosotros mismos delante de los ojos de Dios? Hagan la tarea, lean Nehemías, lean Mateo otra vez, capítulo 6, lean Romanos 12, esa lista maravillosa de recordatorio, y añadan a su fe para una vida cristiana adecuada todas las virtudes que Dios quiere para nosotros. Yo voy a orar para cerrar. Que el Señor les bendiga grandemente. Oremos. Señor y Dios, te damos muchas gracias en este día. Te doy gracias en lo particular por cada uno de mis hermanos aquí presentes, por cada uno de los amigos que pueden estar aquí escuchando este mensaje. Gracias te doy porque
nos permites escudriñar en tu palabra, porque nos permites vivir en tu palabra, meditar en ella de día y de noche, porque la tenemos al alcance, porque la podemos tomar, porque la podemos leer cuando querramos. Gracias te doy por esta iglesia, gracias te doy por el pastor Carlos, por el pastor Gary, que domingo a domingo vienen acá y nos traen palabra tuya. Gracias por todos aquellos hermanos que nos dan palabra, porque nos dan servicio, porque nos dan bendiciones en nuestra vida. Bendice a cada uno de ellos. Te quiero pedir por aquellas personas que hoy se sientan aquí y que vinieron hoy y de pronto tienen problemas, tienen un problema que creen que es muy grave o que les preocupa diariamente, bien sea en cualquier tipo de relación o de manera personal, en cualquier circunstancia de vida. Bendíceles grandemente, Señor, bendice su caminar. Permite que ellos se esfuercen, permítenos esforzarnos a nosotros para llegar a la altura de lo que tú quieres para nosotros en la vida. Sé que tú nos acompañas, sé que tú eres nuestro sustentador de vida. Gracias te doy. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.